Solo se les aprecia una vez cada año, mas su presencia no pasa inadvertida, una huella indeleble acompañada de la expectación propia de un fenómeno natural, propia de nuestro territorio insular. En Canal del Sur, y con la conducción de Juan Cárcamo Ampuero, La Noche de los Chalilos. Damos inicio a un nuevo espacio de La Noche de los Chalilos con un invitado, un concejal, el último concejal que nos queda, ¿eh? Don Rubén González Villar. ¿Cómo está, concejal? Muy buenas tardes, muy agradecido de poder estar acá, estaba esperando con ansias poder venir a conversar con usted, así que bien, ya vamos en 3 meses de esta concejalía, así que bien, contentos. Conozcamos a Rubén González Villar, ¿dónde empezó su educación básica? ¿O qué barrio vivió? Mi barrio de origen, donde yo nací, es la Inés de Bazán. Ya, correcto. Este histórico barrio, la Inés de Bazán. Yo nací allá, estuvimos yo hasta los 9 años. 9 años, ¿ya? Y por ende, como estábamos viviendo en la Inés de Bazán, estudié en el seminario. Seminario, claro. Claro, el seminario hice mis primeros años de enseñanza básica. Kinder, primero y segundo básico en el seminario conciliar. Pero previo a eso, pre-kinder y lo que viene antes de pre-kinder lo hice en el Piolín, que estaba justamente ahí mismo donde vivíamos nosotros, en el mismo pasaje. Posterior a eso, mis papás postulan a vivienda y salen favorecidos en Villa Las Araucarias, en 93. Y en el 93 nos trasladamos a Villa Las Araucarias, y como nos trasladamos a Las Araucarias, había que buscar un colegio más cercano, porque desde allá trasladarse al seminario quedaba un poco lejos. Así que ahí me cambiaron a la escuela anexa. Y en la escuela anexa llegué a tercero, y de tercero a octavo salí de la escuela anexa. Y de ahí me fui al Domingos Piñeira Riesco. ¿Al liceo? Al Liceo Domingos Piñeira Riesco. Así es. Harto. Está bien, porque siempre estudió en un colegio cercano a su barrio. Como debería ser. Sí, colegio cercano al barrio, sí. Y buena educación, muy buena educación. Tuve la suerte de tener muy buenos profesores. También dice que usted estudió en la AIEP, ¿puede ser? AIEP, sí, y en la Universidad Arturo Prat. La Universidad Arturo Prat, cuando estuvo aquí, el año 2003, ingreso al Arturo Prat. Yo el 2002 salgo del Liceo Domingos Piñeira y el 2003 ingreso a estudiar pedagogía. Y el tema de la pedagogía se genera por estos temas que de repente uno hace cuando es joven o adolescente. Nosotros en el barrio, en Las Araucarias, nosotros teníamos una banda de rock. Éramos rockeros. Ahí estaba Pato Montenegro, ¿no? ¿Metió también? Sí, Pato Montenegro, claro. Tuvo en algunos periodos como presidente de la Junta de Vecinos. Entonces nosotros teníamos una banda de rock. Y el sueño de todo joven cuando tiene una banda de rock o una banda musical es querer ser una estrella de rock, claro. Querer ser conocido, hacer giras mundiales y todo el tema. Led Zeppelin. Claro. Entonces cuando uno ya se da cuenta que está un poco difícil poder lograrlo, bueno, empecé a ver otro tipo de ideas para yo el día de mañana a lo que me iba a dedicar. Entonces, claro, aprendí a tocar instrumentos, aprendí a formar una banda, es lo que tiene que hacer una banda musical con los instrumentos. Entonces yo, cuando supe lo de la universidad, dije, aquí está lo mío, voy a ser profesor y me voy a dedicar a ser profesor de música. Y es a lo que me he dedicado después que yo terminé la carrera de profesor, es hacer clases de música. ¿Y dónde ejerce, amigo mío? Yo en estos minutos trabajo en el Centro Educacional Alborada. Llevo ya 7 años aproximadamente. Sí. Y anteriormente estuve en el Colegio El Pilar. 4 años. En el colegio, no en el liceo, en el colegio, en la básica. Es joven, usted nació en el 85. 85. Ah, sí, sí, tengo 36 años. Me faltó hablar lo de la IEP. Sí, y después, hace 3 años me puse a estudiar en la IEP. ¿Ya? La IEP fue después. La IEP fue lo último que hice. Y tiene que ver con mis ganas de dedicarme a la política. Eso fue antes de empezar con la campaña, el año 2018. El 2018 me matriculo en la IEP, en Castro. ¿Ya? Y terminé técnico en administración pública. ¿Ya? Tengo la opción todavía de poder sacar la ingeniería en 2 años, ¿cierto? Pero es una decisión que todavía estoy pensando, después de terminar la ingeniería. Pero obviamente todo pensado en el tema político. Tiene que ver con la administración pública. ¿Le gusta pública. la política? A mí me gusta la política desde hace mucho tiempo y tiene que ver, lo decía yo en otra entrevista,
quizás por la suerte que yo tuve, digo la suerte porque la política es la vida misma, la suerte que yo tuve de nacer en una familia política, no con cargos políticos, sino que donde se hablaba mucho de política. Militantes políticos, donde se hablaba mucho de la política. Mi abuelo... Bueno, la INEVA Sáenz fue un barrio activista político. Así es, sí. O sea, todos los barrios antiguos tenían claro, tenían todo lo que tiene que ver con la conciencia política. Y mi abuelo, que en paz descanse, Cayetano González, era un dirigente social, dirigente gremial, trabajó en la escuela normal y ahí fue dirigente, por lo tanto también fue militante del Partido Socialista y en la casa se hablaba de política, se hablaba de todo lo que tiene que ver con la sociedad en sí. Hablando de eso, ¿el Partido Socialista se ha alejado de la gente o no? ¿La verdad? La verdad. ¿Siendo sincero? Siendo sincero. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó eso? Porque el Partido Socialista, su rol era el Partido Socialista y el Partido Comunista, claro. Su rol son otros. El discurso era en la cercanía con la gente, de resolver las problemáticas de la gente, pero yo pienso que pasó que una vez que empezaron a tener el poder, hay un dicho que dice, dale poder y te diré quién es. Yo pienso que una vez que la persona tiene poder, empieza a tener otras perspectivas y empieza a ver de otra manera las cosas. ¿Se aburguesaron? Porque una cosa es hablar desde afuera y otra es poder mantener ese discurso adentro. No sé si se aburguesaron, pero sí obviamente uno de los temas que yo siempre rabié con mi padre, que en paz descanse, Pío González, fue justamente que cuando eran temas totalmente naturales y normales en nuestra cotidianidad, que cuando teníamos de repente un cercano que estaba sin trabajo y teníamos de gobierno a Michelle Bachelet, era mucho poder ayudar a esa persona que no tenía un trabajo a encontrarlo. Era un trabajo simple, con una remuneración básica, ¿cierto? Pero siempre hablábamos de otro dato importante. Pero cuando había otro conglomerado en gobierno y su gente necesitaba trabajo, ellos nunca lo dejaban. Nunca descuidaban a su gente. Y eran mucho más leales entre su gente. O sea, la concertación abandonó a la masa. La concertación descuidó a su gente. Eso fue lo que pasó. Y nosotros lo vivimos, como le digo, de manera directa. No en grandes cargos, no de intendentes, no de seremi, no. De una persona que quería entrar a una repartición pública ganando un sueldo mínimo. Claro. Y yo conocí a mucha gente de los partidos socialistas, ¿cierto? PPD, etcétera, que no tenían posibilidades. ¿Por qué? Porque la gente del Partido Socialista que tenía cargos importantes ya se había olvidado de la gente de abajo y miraban de aquí para arriba. Pero cuando fue la repartija, el Partido Socialista en Ancún agarró la inspección del trabajo, el nicho. Sí. Y ahí no sé a cuántos habrán ayudado o de cuántos compañeros habrán acordado. Pero ahí tengo otro tema yo que es lo personal, porque mi familia, bueno, no he mencionado, mi familia es de tendencia de izquierda. Sí, lo sé. Socialistas, comunistas. Esa es la tendencia. Entonces, en el minuto que yo me presento independiente, apoyado por el Partido Demócrata Cristiano, entenderá que tampoco fue tan una familia politizada, no fue tan fácil de digerir. Claro. ¿Pero le gustaba la política a usted? A mí me gustó la política de los... Como le digo, se habló en la familia, entonces me gustó siempre. Ahora, yo sabía que había que prepararse para... ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando este discurso mentiroso que se dice que todo... Voy a tomar en cuenta a su padre, que fue un deportista, un futbolista, Pío. Siempre se le decía a todos los deportistas que tenían que ser apolíticos. ¿Ya? Porque esa era una instrucción que entregaba el Ministerio de Defensa. Cuando ni un ser humano debería ser apolítico. Claro. Pero siempre decía a los deportistas, ustedes tienen que ser apolíticos. Que es como lo que se le dice a las Fuerzas Armadas. Exactamente. Que sean apolíticos, pero resulta que te pones a conversar con ellos y inmediatamente marcan su tendencia. Claro. No, los deportistas mucho menos. Claro. Sí. Mi padre futbolista toda la vida, sector rural, su club de origen que la Juventus, después Pumanzano, muchas veces lo pidió refuerzo de seminario para salir a competir. Y mi papá, aún siendo deportista, ¿cierto? Funcionario en Cruz del Sur, Chilolac, después el Liceo Domingos Piñera, donde terminó con 19 años de servicio como asistente de la educación. Mi papá tenía un discurso político. Yo creo que mi papá era una de las personas que parecía un candidato siempre en campaña. Porque siempre andaba cercano a la gente,
y en lo que él podía ayudaba. Entonces él parecía un candidato en campaña siempre. Pero ¿no cree que estos cambios de nombre que se hacen, que suenan bonitos, pero confunden a la gente? Yo también trabajé en un colegio, y antiguamente el nombre era auxiliar, Claro, y ahora se llaman asistente de educación. claro. Codocentes se llaman Ojo, también. ¿no cree que también eso produce no sé, no estoy parado? Bueno, Confunde. es que hay un detalle, porque también hay asistentes de la educación que son profesionales, pero que no son profesores y Claro, que trabajan en claro, colegios. sí, Po. correcto. Entonces ahí se genera una especie de confusión, porque, Claro, por ejemplo, en los colegios hoy en día están trabajando asistentes sociales, fonoaudiólogos, Claro. psicólogos. Claro. Que son profesionales. Son profesionales, pero Claro, no son profesores. Claro, exactamente. Y también en algunas partes se le llaman a ellos asistentes de la educación. Claro. Y también hoy día también se le llama asistente de la educación a aquellos que son administrativos, los inspectores y, como tú dices, los auxiliares de servicio. Claro. Entonces, claro, o sea, ¿quién se va a llamar asistente de la educación? ¿Los clasificamos porque tienen profesión o porque no tienen profesión? Entonces ahí yo creo que habría que buscar un tecnicismo de mejor, que los pueda involucrar un poco más, como usted dice. Claro. Que los pueda hacer un poco más partícipe y eso de asistir. A veces, yo igual fui asistente antes de ser profesor, y un asistente muchas veces, a nosotros que nos llaman asistentes, terminamos haciendo el trabajo de quien se supone que nosotros debemos asistir. Entonces nuestro rol como asistente, entre comillas, a veces es ser el titular. ¿Qué visión tiene el profesor? Profesor, la mejor. Yo, si bien en estos momentos estoy en la política, sigo ejerciendo de profesor. Ya. Lo más probable es que jubile de profesor, si Dios me permite tener la vida para hacerlo. Y es una de las mejores profesiones. Lamentablemente, uno de los grandes problemas que tenemos como profesionales es que somos muy mal vistos. Y no por la gente, porque un gran detalle pasó con los constituyentes, que hay muchos profesores de constituyentes. Y fue un cargo de elección popular. Claro. Muchos políticos somos profesores. Claro. Y la gente siempre confía en un profesor en política, o casi siempre, o generalmente. Entonces eso nos dice que quienes son los que no apuestan por los profesores son los mismos políticos. El político no cree en el profesor y el político no les da la herramienta al profesor para que pueda hacer la pega como corresponde. El salario, la deuda histórica, y cuántas cosas más. Yo pienso que ahí el Colegio de Profesores en su minuto estuvo tanto tiempo, hubo una dictadura ahí en el Colegio de Profesores tanto tiempo, que no se generaron los cambios necesarios para nuestra profesión. Nosotros estamos muy mal en comparación con otras profesiones. Nuestro salario es malísimo. ¿Para qué vamos a hablar de nuestra jubilación? Claro. Es vergonzosa la jubilación que vamos a tener el día de mañana, comparándonos con este caso con las Fuerzas Armadas, que ya lo mencionamos. O sea, y tampoco escucho yo a los candidatos a la presidencia hoy en día que hablan de repararnos a nosotros, no solo con la deuda histórica, sino con una jubilación que a nosotros nos dé tranquilidad para que podamos seguir ejerciendo con la mente tranquila. Pues no tenemos las condiciones para trabajar bien. Imagínense los salarios. Claro. Somos los profesionales peor pagados. Volvamos atrás. Uh-huh. La INEVA San nació por el terremoto. Así es. Pero antiguamente ese club que tenía su nicho ahí, que era... ¿Escuela Juventus? No, la Arena. Ah, la Arena, ya. La Arena. Y de ahí todos los que estaban ahí... Ahí nació el club Escuela Superior. Ya. El club Escuela Superior que fue más antiguo. Ya. Y ahí estaban justamente lo que hizo usted, lleno de profesores. Mario Águila... Les podría nombrar, creo que el equipo titular de Escuela Superior, creo que lo integraban como 8 profesores. Ya. ¿Sí? Y después pasó a Escuela Juventus. Porque bueno, usted sabe que vino Pietro Cherubini, fanático del fútbol italiano, y le colocó la Juventus, Escuela Juventus, que igual pegó y tuvo quizás las mejores series formativas del fútbol juvenil. Así es, sí. No, Arrea era muy competitivo. Mi papá siempre me hablaba de que existían hasta como 3. Era como la A, B y el C. Sí, es verdad, era verdad. Entonces yo le decía, ¿pero cómo? O sea, hoy en día apenas se junta una serie, apenas juntamos hoy día un equipo A, ¿y cómo daba para tener 2 o 3? Y que aquellos que no estaban en el equipo de los más buenos, por decirlo así, ¿cómo podían mantenerse sin ser orgullosos y decir, no, yo no estoy para estar acá, no juego, ¿no? Y se mantenían. Pues. Bueno, Seminario no tenía serie formativa en fútbol hasta que don René Vera tiene un impasse con los dirigentes, don René Vera que en paz descanse, y llega
a grandes cantidades de jugadores al seminario. Y ahí nace el seminario con serie formativa poderosa. Estaba Marcelo Águila, estaba Renato, varios jugadores. Pero Escuela se mantuvo vigente. Escuela Juventus se mantuvo vigente. Sí, mi papá volvió después a su club. Claro, antes de volvió a su club, fallecer. claro. En la serie ya los Masters. Claro. Sí. Tengo una pequeña anécdota con el tema de Escuela Juventus. Ya. Yo voy a pasear a Tacna y allá estaban muy baratas las cosas, entonces yo encuentro una camiseta de Juventus. Claro, de Juventus. Y atrás decía esto, Dybala. Dybala es un jugador, Sí, usted sí, sabe, sí. argentino, que en Argentino, ese minuto estaba en Escuela Juventus. Bueno, mi papá, a uno de sus amigos de escuela, de ya ahora de los máster, le decía a él Dybala, Claro. o sea, cómicamente, irónicamente. Claro. O ya a esa altura de máster ya no juegan como Como antes. entonces le decía Dybala. Bueno, y él, días previos a que falleciera, mi papá me dice, esa camiseta, hijo, tú me la regalaste a mí, pero yo se la quiero regalar a mi amigo, al que le digo yo Dybala. Y la camiseta decía Dybala. Bueno, mi papá no se la alcanzó a regalar. Y yo a la semana después se la voy a regalar a la casa de su amigo, Garrincha, que le dicen. Garrincha. Garrincha, Sí, sí. el bajito, un más Sí, bajito. sí, sí. Creo que es apellido Ojeda, Garrincha. Así que se la voy a regalar a él. Bueno, Sí, las historias del barrio. Yo conocí mucho todo lo que pasaba en Escuela Juventus por mi papá. claro. Fuimos muy cercanos con el fútbol. Ahora, él siempre quiso que yo juegue fútbol. Y yo nunca jugué fútbol. A él le gustaba. O sea, a él rabiaba porque yo no jugué fútbol. Y él quería que yo juegue. Mi papá, yo tengo 2 hermanas más. Entonces yo era su único hijo hombre. Y él quería, dentro de su fanatismo al fútbol, quería que yo también juegue. Pero también la población en Ibazán tiene un rol social muy grande, porque no se olvide que hay jugaban los infantiles. Así. Y cuando llega en la década del 70 la televisión, me acuerdo que don Mario Águila y otros dirigentes pidieron la sede del club de la Ibazán para colocar la película de Tarzán, que la gente iba a ver la película de Tarzán, que era la novedad de aquel entonces, para que los niños sigan jugando fútbol. Claro. O sea, no, la gente no se quede pegada en el televisor. O sea, ya fue una amenaza cuando apenas llegó la televisión para que los niños hagan deporte. Claro. Apenas llegó. Ya Así es. Los espacios estaban más abiertos, igual me decía mi papá. O sea, había una sede que pasaba prácticamente abierta Sí, todo el día. todo el día. Podían jugar y practicar. Y esos son detalles que hoy en día uno se queja, porque cuando uno va creciendo en un sector, las sedes sociales, los gimnasios no están abiertos para los jóvenes. Porque ya empieza estamos cobrando arriendos, por lo tanto ya no es como antes. O sea, se ha perdido un poco la magia. La verdad que no lo sabía. Sí, eso fue un tema que nosotros vivimos en las Araucarias. Nosotros con nuestra banda de rock hacíamos tocatas de rock para juntar dinero. Ya. Y teníamos que ir a las reuniones de junta de vecinos a pedir el espacio que nos correspondía por ser jóvenes del sector y por aportar al sector, porque no generamos problemas, al contrario, y muchas veces no nos querían facilitar la sede social. Entonces es algo que no solo nos pasó, bueno, a nosotros nos pasó, yo tuve la experiencia de vivirlo, fui dirigente también juvenil del sector, fui dirigente de la Junta de Vecinos de la Villa de las Araucarias, y es una realidad que después yo me encontré cuando fui encargado de la oficina de la juventud en el municipio, donde seguía pasando lo mismo. Las juntas de vecinos, las sedes sociales, cuesta que se abran para aquellos jóvenes. Sí, es verdad. O las juntas de vecinos no crean iniciativas para que los jóvenes lleguen a los espacios, a ocuparlos. Y es una realidad que tenemos hoy en día y que lamentablemente no se ha solucionado. Claro. Y yo he tenido la suerte de haber sido joven, dirigente juvenil, dirigente junta de vecinos, haber golpeado puertas como un joven más del sector y después como encargado de oficina podía yo ayudarle a solucionar estas problemáticas a los jóvenes. Yo sabiendo, habiendo tenido la experiencia, nadie me las contaba a mí. Yo lo había vivido. Entonces era más fácil. Y es por eso que hoy en día el poder ser concejal, y si bien uno no hace una campaña fantástica, porque no hay tantos recursos, lo que yo siempre decía, la gran campaña que uno hace es la que hace desde hace años atrás, o la que hace durante el tiempo de tu vida. Esa es la gran campaña. Su señora madre, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Mi madre también es asistente de la educación. Sí, lo sé. Trabaja en el Liceo Polivalente actualmente. Ya. Sí.
Está bien. Igual es oriunda de la Ñuñoa Sampo, si allá se conocieron con mi papá. Había una casa nomás que separaba a una de la otra. Sí, pues. Sí. Mi abuelo Ricardo Villar, su padre, Ya, sí, sí. falleció muy joven. Fallecieron muy jóvenes mis abuelos maternos. A mis abuelos paternos yo los pude conocer. Así que son cosas... Cosas que golpean. golpean, pues mi mamá a los 14, 15 años ya sin sus padres, difícil. Distintas situaciones. ¿Una luchadora? Sí, pues bastante. Y cuando conoce a mi papá, muy joven, adopta a la familia de mi papá como la suya. Mis abuelos paternos, mi abuelo Cayetano, mi abuela Elisa, ella los empieza a ver como sus padres, que en ese minuto ya no tenía. Así que pasa a ser su familia, no solo mi papá, sino la familia de mi papá pasa a ser su familia. ¿La muerte de Pío golpeó mucho a la familia? Mucho, porque hay cosas que de repente, por la enfermedad de una persona, tú lo puedes esperar, que en algún minuto pueda acontecer. Y no se dimensiona tampoco Claro, el pero cuando es algo que es inesperado, que ocurre de un rato para otro, a cualquiera le va a afectar el doble, mucho más. No nos preparó en ese sentido. Claro. Y además fue complicado porque lo que le ocurre a mi papá fue en el mar. Sí, sí. Y se especuló mucho ese tiempo. Yo ese minuto yo no tenía redes sociales y las reactivé justamente por la campaña. Pero cuando le ocurre a mi papá el accidente en el mar, se especuló mucho de que él estaba bajo la influencia del alcohol. Y eso no fue verdad, porque en la autopsia, a mi papá le tuvieron que hacer autopsia, como fue un accidente del mar, y para obviamente dilucidar cualquier otra situación que pudiera haber ocurrido. Arroja que sí, efectivamente, pero no en estado de ebriedad, porque si hubiera estado en estado de ebriedad... Y lo que decía claro es que se había ahogado. Él no se ahoga. La autopsia arroja que él no tiene agua en los pulmones, por lo tanto no se ahogó. A mi papá le dio un paro cardíaco nadando. Y yo siempre le decía, yo siempre pensaba que de repente mi papá trasnochaba, ¿cierto? Se ordenaba, y yo decía, papá, y mi papá se iba, como seguía jugando en los máster, se iba temprano al estadio, porque los partidos de los máster de escuela eran a las 10 de la mañana. Claro. Entonces mi papá llegaba tarde, no dormía bien y se iba a jugar. Y yo le decía, y mi preocupación era, papá, te va a dar un infarto. Papá, cuídate. No vayas a jugar, ya jugaste, suficiente. Claro. Cuídate. Pero resulta que no le termina dando en el campo de juego, en una cancha de fútbol. Fue en el mar. A mi papá le gustaba mucho el mar. Sí. Entonces se metía a nadar. Y yo de repente yo le decía, mira, carné, papi, cuídate. Un par de días antes que le pase el accidente. ¿Usted cree que iba a cambiar? ¿O le iba a hacer caso, con todo respeto? No, yo siempre creí que mi papi iba a hacer su voluntad nomás. 2 o 3 días antes nosotros fuimos a la playa con él. Y cuando le pasa el accidente, él no está con ninguno de nosotros. Él andaba con unas personas que conoció en la playa. O sea, conoció acá y fueron para allá. Ya. Pero nosotros fuimos con él 2 días antes a la playa y hizo la misma gracia de irse hasta el fondo nadando. Y yo le decía, papá, si a ti te da un calambre allá adentro, yo no voy a ir porque yo no sé nadar muy bien. Entonces, al final vamos a terminar los dos ahogados. Pero mi papá no se ahoga, mi papá le da un infarto. Bueno, también sí, decir la verdad. En ese tiempo mi familia, como ellos sí, varios, no sé, primos, tíos, tenían redes sociales, hicieron una declaración pública aclarando dichos de ciertas personas que igual decían, ¿cómo? Que aquí, que allá, que esto, que lo otro. ¿Hay maldad a ese nivel? Es increíble, pero sí la hay. Sí, se cuestionó, se especuló, entonces que de repente aparece una publicación y de esas se generan otras 5 especulaciones. Eso es maldad ya. Es maldad. Y es justamente algo que también... Uno es cauteloso y en último caso no opina. No opina, lo ve y hace los comentarios de fuera, pero no puede publicar. Hoy en día tenemos ese gran problema con este arma de doble filo que es una red social como Facebook, ¿cierto? En donde es fácil llegar y teclear y subir sin pensar antes las consecuencias y sin medir consecuencias. Pero para que usted vea que las redes sociales le golpearon a todos, porque digamos... ¿Cómo crea Estados Unidos las redes sociales? Para eliminar a gobiernos como el de Gaddafi, como todos los que habían en el Medio Oriente. Claro. Lo bajó a todo. Pero después lo bajaron a ellos también. Sí. Un arma de doble filo. Es un arma de doble filo.
Así es, nosotros en campaña lo ocupamos para publicar cosas, para promocionarnos, pero a la vez hay gente que ocupa las redes sociales para a uno denostarlo y dejarlo mal e inventar situaciones. Va una pregunta complicada, amigo mío. ¿Se puede ser concejal de una comuna tan complicada como esta sin pagar costos políticos por las opiniones que se hagan? No, es imposible, porque esta es una de las comunas más difíciles de hacer política. Yo creo que siempre ha sido. Ancud siempre ha sido apasionado en el deporte y en política también, pero hoy en día lo que está pasando es que nos estamos faltando el respeto demasiado. ¿Ah, está pasando eso? Sí, yo Pero, pienso que... ¿entre pares o la No, gente? no, entre nosotros no. ¿A la gente? Sí, la comunidad, no todos tampoco. Pero se genera este fenómeno, como yo le digo, yo trabajé en una administración anterior. Ya. Y en ese tiempo veía que los concejales que estaban en ese minuto, en vez de tener un discurso de respeto, a veces era como con la intención de potenciarme yo, faltar al respeto, faltar a la verdad. Y ahí nosotros tenemos que ser cautelosos, porque si a lo mejor alguna persona se enoja con uno y puede exclamar lo que quiera, nosotros no podemos ser así. Nosotros tenemos que tener respeto hacia la autoridad, en este caso el alcalde, Ya. sea quien sea, y entre nosotros como concejales también. Pero respeto, pero no lealtad. No una lealtad ciega. No, obvio que no. Claro. No hay que ser obediente. Claro. No, para nada. Acá justamente quería llegar a eso por el tema de las redes sociales, porque cuando uno cae en lo que es una mentira, ¿cierto? O la especulación, está generando daño. Y no solo le está generando daño, y casi ni tanto daño a la persona que se le está especulando, porque se le está generando un daño a la comuna. Exacto. ¿Por qué? Se debilita la comuna. Claro, por ejemplo, yo puedo decir que yo en campaña no quise marcarme con ningún candidato a alcalde por lo mismo, para que en el momento, si yo soy elegido concejal, pueda tener la libertad de actuar, de accionar como a mí me parezca. No, ni siquiera siendo obediente de un partido, sino de acuerdo a mi experiencia y de acuerdo a lo que yo sepa o me informe una comunidad determinada, o un sector determinado, o un grupo determinado. De acuerdo a eso yo voy a actuar. Y no recibiendo presiones ni de la administración, ni del partido al cual yo represento. Pero ¿no cree usted que hacer una votación tan cerrada como la que fue la del señor Gómez con el señor Ojeda, es obvio que esto va a durar un año más o menos? Y después se Sí. enfría solo. ¿Sí? Sí, es verdad, Puede si ser, esto va a puede durar ser. un año va a durar esto. Ahora, si usted suma la votación que sacan los Concejales. otros 5 candidatos versus la que saca el alcalde, obviamente hay mucha más gente que no quería la reelección del alcalde que la que sí lo quería, ¿cierto? Claro. La suma de los 5 con la que tuvo el alcalde, la mayoría no quería que él sea reelecto, y esa es la verdad. Ahora, lo que estaba diciendo la idea, el tema de nosotros como concejales, cuando en los medios de comunicación, Galeano decía los miedos de comunicación, de repente, Claro. los miedos de comunicación, dicen o expresan situaciones o opiniones con la intención de hacerle daño, ya sea al concejal, ya sea al alcalde, no están dándose cuenta que el concejal y el alcalde están de paso. Y lo que sigue es la municipalidad, con todos sus funcionarios que están de planta, la institucionalidad va a seguir, ¿cierto? Va a seguir, todos los sectores van a seguir las personas viviendo acá, van a seguir los lugares emblemáticos, claro. pero nosotros vamos a pasar. Pero Entonces, ¿está bien criticar? Sí. No estoy de acuerdo. No digo que no. ¿Está bien hacerle ver las cosas? Sí. Pero ¿por eso vamos a faltar el respeto? No. Yo creo que ahí hay un parámetro. Sí, está bien. A mí se me critica porque yo soy obediente al alcalde. Hay algunos que dicen que yo soy obediente, que soy allegado, no sé, cosas así. Pero Pero siendo llegado así se logran más cosas que estando en la concha. sí, puede ser Si por un siendo lado. llegado positivamente, no estoy hablando de... Claro, pero el término que usó usted ya, bueno, son problemas de la gente que lo dice. Sí, pues no, pero yo siempre he dicho que por lo mismo uno en campaña no puede trabajar con uno con otro. Una, primero por lo que yo le decía, para no ser obediente y estar amarrado a opinar a favor de la administración. Y segundo, para justamente evitar que la gente también te pueda empezar a decir, no, si está, parece que sí, parece que no, que algo no anda bien
con lo que está pasando, etcétera. Pero eso No le cuadra. no, no cuadra. Hay gente que quiere que caiga el alcalde. En votación no se pudo, ya ganó el hombre. Sí, pues. O sea, es que el otro que quería decir, que se me había ido recién, pero ahora volví, es que justamente eso es lo que pasa, porque dice usted que caiga el alcalde. Entonces, ¿a costa de qué? ¿De la verdad o de inventar? Obviamente hay muchas cosas que faltan, si lo sabemos. Hay hartas cosas. Pero ¿no cree que también le falta, con todo respeto, concejal, usted pelear por tener un equipo comunicacional como debe tener una municipalidad? Obvio que sí, falta mucho. Un equipo comunicacional como debe ser. No para sacarse una foto, con todo respeto. Sí, po. Tiene que, la que está a cargo de la comunicacional del municipio, tiene que ser persona que sepa, con todo respeto, y que esté en terreno. Siguiendo y también apoyándola a usted. Claro, las relaciones públicas. Eso. Claro, claro. No, tiene que ser potente. Potente, si no, y ahí obviamente estamos en desmedro, po. Ahí estamos mal. En distintas áreas estamos mal. Eso yo no lo vamos a desconocer, si lo he dicho en varias reuniones de consejo. Hay varias situaciones en las cuales estamos en este minuto con problemas. El tema de los residuos sólidos domiciliarios, ese es un gran problema que nos atañe en este minuto. El tema de la deuda de previsional con los profesores y los asistentes es otro gran problema que tenemos. Pero esa es como la deuda externa, pues, jefe. Van a pasar años y años y nunca se soluciona. Ahora va a venir la desmunicipalización, 2024. Claro. Entonces es otro tema. Ese es otro tema también. Pero ¿usted cree que con esa crisis que tiene el municipio de Ancú va a ser atractivo la desmunicipalización para...? Eso es algo que vamos a tener que conversar justamente. Lo más probable es que se toque en consejo ahora previamente o próximamente, y vamos a tener que ver de qué manera el municipio y nosotros como concejales también apoyamos, pues. Claro. A los gremios, a los sindicatos, porque ellos nos están pidiendo apoyo a nosotros para que podamos tener más fuerza juntos, que es lo que yo siempre también mencioné en campaña. Si aquí tenemos que, cuando hay temas tan importantes, tenemos que alinearnos todos. Pero yo no entiendo, ¿cuál es el miedo a que esto cambie de figura la parte municipal, la educación, si siento que siempre dice que le quedan debiendo, que no le pagan nada, y cuando le dicen ahora que puede venir un cambio, todo el mundo se aferra a que no haya cambio. Claro, es uno queda marcando ocupado. Sí, lo que pasa es que estos cambios vienen de la mano con despidos también, y es lo que la gente tampoco quiere. Ya. Una cierta cantidad de despidos. Ya. Y toda esa información obviamente igual los sindicatos nos tendrán que entregar a nosotros para nosotros estar claros en el momento de. Y vamos a tener una reunión con uno de los dirigentes hoy día, pero me dice que no alcanza, así que próximamente nos vamos a reunir y así vamos a poder optar a tener toda esa información. Pero es un tema que puede pasar, ¿cierto? Delicado, es un tema delicado con la gente. Es un tema delicado, el tema de despidos, claro que sí, porque no se sabe cuántos pueden ser, pues, tanto asistentes como profesores. Así que el tema que la educación nunca debió haber estado en manos de las municipalidades. Eso fue. ¿Y por qué Castro lo hizo también, jefe? Estimado González, ¿por qué Castro lo hizo también? Castro, hasta el momento de hoy día hay la educación... No solo Castro, que yo también. Claro, que yo ahora, claro. Eso es lo que también aquí tendríamos que tener auditorías, hacernos parte con profesionales externos que se hagan cargo. Ahora, esto viene de hace años atrás. No, obvio. Mínimo 20 años. Sí. El mínimo. Estoy hablando del mínimo yo. Malas administraciones. Claro. Malas administraciones. ¿Qué más vamos a decir? Han habido malas administraciones. Ahora, hemos pecado que cuando nosotros hacemos una campaña política y queremos ser alcalde, decimos que lo vamos a solucionar. Pero usted es concejal. Yo nunca me entra en la cabeza cómo, no sé cuánto ganará el administrador municipal, pero debe ganar mínimo 3 o 4 o 5 millones de pesos. Sí, más de 3 millones. Sí. Dígame si usted busca un administrador que está trabajando en una empresa privada, ¿le van a pagar eso? Con suerte, 1,5. Con suerte. Ahora, estos sueldos son a nivel nacional. Ya, yo creo que ahí está el vicio. Ahí está el vicio. Hace mucho. Para mí, ahí está el vicio. Porque si fueran tan lumbreros estos caballeros, no andarían todos salen de Ancú, se van a otra municipalidad y siguen trabajando lo mismo. Y si salen de esa municipalidad, se van, no sé, a Dalcao y siguen trabajando lo mismo. O sea,
es un círculo Claro. vicioso que son los mismos. O sea, yo pienso que también aquí la ley está muy blanda con las autoridades. O sea, un alcalde tiene un periodo, existen muchas irregularidades en su periodo, en su administración, y no pasa nada. O sea, Pero ahí se respeta lo que si el tipo gana. si fuéramos más rigurosos en cuanto a la ley ahí, y un alcalde tiene claro, en caso de una vez que él ejerce y no lo hace bien, y mete mano, No, eso es censurable. ya, pero y se comprueba que existen irregularidades y él puede ir preso, efectivamente ir preso, no solo desvincularse de su cargo, sino que puede ir a cárcel, Es que, cambiaría la situación, porque es lo mismo que pasa con la delincuencia. Si una persona delincuente sabe que va a ser más rigurosa la ley con él, ¿no bajaría la delincuencia también? Bajaría. que yo creo que depende de la visión que exista hacia al dirigente. Yo fui dirigente deportivo y la visión del dirigente deportivo que tienen las autoridades o la gente que trabaja con las autoridades es que un poco más somos chorros. O sea que nos interesa meternos ahí por agarrar algo. Y la gente lo que más pierde es su tiempo cuando es dirigente. Entonces, ¿qué pasa? En una comuna como esta, yo se lo digo, una vez cuando se hacen los famosos protocolos para armar un evento, mi nombre estaba ahí. Y justamente lo objetaron las autoridades, excepto administrativas y de finanzas de ese municipio. Yo dije, bueno, al alcalde de ese tiempo estaba el señor Harman, dije, yo no hago ningún problema. Y el señor Caimán, yo no tengo ningún problema. Yo no me hago ningún problema salir al margen. No me interesa ser parte de esto. Si yo voy a hacer lo que voy a hacer, tengo que hacer. Pero para serle honesto, después vi a todos esos mismos funcionarios cobrando hora extra. Y desplazaron a la gente de la asociación que tenía que estar ahí. Claro. Entonces, discúlpeme, pero la prohibidad no es una cosa que va en un manual y se aprende. ¿Se tiene o no se tiene? Así. Y uno cuando a la prohibidad le tiene miedo, po. Porque uno, ¿qué es lo que más quiere que su familia no te digan, tanto la suya como la mía? Que no digan que se metió en algo que no corresponde, ¿no? Así es. Esa Esa es la tranquilidad que uno quiere tener cuando llega a su casa claro. y ve a su familia. Ujú. Y actuar bien por lo mismo. Exactamente. Estar tranquilo y decir, no, pues bueno, me puede haber equivocado, como hizo usted en todo eso, pero en lo otro, en esto no me equivoqué. Ujú. Ahora, por eso yo antes señalaba que por eso cuando a ti te cuestionan y es mentira, es distinto a que cuando te toman y te hacen noticia por una situación, pero mintiendo es distinto. Es Claro. distinto que sea la verdad. Claro. Tú te puedes haber equivocado, ¿cierto? Y que lo coloquen en plana con un error que cometiste, perfecto. Siendo la verdad, ningún problema. Asumiré Claro. y diré, me equivoqué y daré las explicaciones. Pero si tú apareces en una plana con todo lo que dices mentira, eso, claro, me puede afectar, pero más le afecta a la comuna, po. Aquellos que votaron por mí, aquellos que ven en mí quizá una proyección, porque empiezan a especular, po. Claro. Y empiezan a crearse una idea que es falsa, de una situación creada, inventada para hacer daño. Que es como lo que pasó un día cuando tuvimos votación. Había que votar para suplementar una cuenta. ¿Ya? La municipalidad trabaja con cuentas. Y había una cuenta que no tenía recursos y había que votar para que nosotros de una cuenta pasara a la otra cuenta ese dinero. Claro. Y que a futuro se pudiera licitar una empresa que pudiera hacer los tratamientos necesarios que nos pedía la autoridad sanitaria en Puntra, en el relleno sanitario. Entonces, claro, yo voto a favor, que se suplementen cuentas, que esas cuentas tengan dinero Claro. para ocuparse a futuro. Y algunos medios que se han dedicado a inventar cosas de mí, pusieron concejal aprueba recursos para que sean despilfarrados en Puntra. Concejal aliado del alcalde. Dos mentiras. Yo no soy ni aliado, ni tampoco estábamos despilfarrando dinero. Yo había dicho, ¿hemos despilfarrado en Puntra? Sí. En ese minuto, votando sobre ese tema, ¿estábamos despilfarrando dinero en Puntra? No, no era así.
Por eso yo en la sesión, a la siguiente le pregunto a la ¿cómo se llama? A la secretaria municipal, que era subrogante de control, en ese minuto le pregunto, ¿lo que yo ayer voté, solo para aclarar, fue suplementar cuentas o despilfarrar dineros como se decía en Puntra? ¿No? Usted lo que votó fue suplementar cuentas, nada más. Entonces, después más encima meditan y colocan, concejal no sabe qué votó el día de ayer. O sea, otro daño más, otra mala intención. ¿Quién lo hace eso? Discúlpeme. Medios, en Facebook. O sea, se hacen llamar medios. Entonces ahí estamos generando daño. Y lo otro que ahí se genera es que, claro, una persona que no ve el consejo completo, por ende no va a poder entender lo que se hable ahí, se va a quedar con esto que lee ahí, po. Y va a sacar conclusiones de eso. Entonces aquí el llamado también es que la comunidad de repente cuando tenga dudas se contacte con uno. El Facebook. Concejal, mire, quiero hacerle tan consulta. Leí por ahí tal cosa. Quiero saber si es cierto o no es cierto. Como para que yo tenga una opinión clara del tema. Porque si me imagino, si están comentando cuando hay publicaciones falsas, si publican ahí es porque le interesa. Pero si le interesa, también debería interesarle saber la verdad. O sea, importa más el titular. El titular, pues tenemos que ahondar. No se trata solamente de comentar porque de repente todavía están las heridas de las elecciones y yo quería que gane mi candidato, pero no ganó mi candidato y ganó el otro, entonces voy a ver cómo le hago daño porque estoy picado. Entonces no podemos funcionar así. Y muchas veces como funcionamos así es que seguimos también como estamos, pues. Mucha división. Usted sabe muy bien, como se lo dije al invitado anterior, que si se produce un triple empate, o sea, un 3-3, muere el consejo. Claro, sí, pues. En resolución, en cosa resolutiva, muere. Claro, antes eran... igual siempre han existido divisiones, pues. Claro, sí, sí. Yo me acuerdo que en los tiempos de Soledad Moreno, cuando era alcaldesa, y teníamos 4 concejales ahí que eran como 4 que siempre estaban... favoreciendo. No. Contrario. Pues sí, podemos decir lo contrario. Y como lo dije yo en mi discurso cuando asumí, está bien, una cosa es fiscalizar para que las cosas se aclaren y evitar problemas, y otra cosa es fiscalizar, comillas, con la intención de trabar una administración. Y de porque a lo mejor no es mi administración, le hago daño. Y hay una diferencia. Entonces esa diferencia tiene que notarse. Fiscalicemos. Ah. Yo soy un convencido de que hay que hacerlo. Ah. Al alcalde no hay que obedecerle para nada. Ah. Hay que decir las cosas cuando estén mal. Yo le he dicho en varias oportunidades las cosas que se han hecho mal. Ahora, los tonos con los que se dicen también es importante. Yo soy un profesor, yo espero jubilar como profesor, tengo alumnos, muchos alumnos que yo conocí en el Pilar cuando eran chiquititos, votaron por mí, ahora que son grandes, y ellos me conocieron como una persona respetuosa. Y yo no porque ahora esté en política y yo quiera sacar réditos políticos en situaciones determinadas, yo ahora me voy a poner una persona altanera y grosera para aparentar algo. Yo voy a seguir siendo respetuoso independiente de... Diré las cosas pero con respeto. Y eso no significa ser aliado de nadie. Don Rubén, ¿quién conforma su núcleo familiar? Mi núcleo familiar, bueno, en este minuto yo tengo... mi mujer, llevo 8 años con ella y tengo un hijo de 2 meses, Salvador. Ojalá que lo salve. Ojalá nos salve. Le envío un abrazo a mi mujer. ¿En honor al presidente o no? Obvio que sí. Ya, me parece muy bien, ya empezamos bien. Ya. Mi hijo Salvador González, ahí tengo otra historia, una breve historia. Le envío un saludo cariñoso, no les he enviado cariños en las entrevistas que he tenido anteriormente, así que les envío cariñoso saludo cuando lo vean ellos. Y ahora es otra razón para vivir, po. Claro. Entonces cuando yo llego a mi casa y veo a mi hijo, yo tengo que, cuando él me mira a los ojos, yo tengo que mirarlo a los ojos sabiendo que yo estoy actuando bien, aunque obviamente lo que yo diga y haga a mucha gente no le va a parecer. Y también se puede equivocar, amigo. Sí, pero la conciencia tiene que estar tranquila. Claro. Eso es lo importante, pues mirarlos a los ojos. Ahora a mi primer hijo, y tengo que mirarlo a los ojos y que
el día de mañana sepa que su hijo, su padre fue una persona honesta y sincera. Pasé primera elección, te sacó buena votación. Mi núcleo familiar, mi mamá también, po. Mi Claro, mamá, su mamá. mis hermanas, mis sobrinas. Nómbrelo todas, con tranquilidad, nómbrelo todas. Mi mamá Verónica Villar, igual le envió mucho cariño a mi madre. Mi hermana Camila, Verónica Camila González, Agustina González, y mi sobrina Fernanda Barriento y Emilia Rosenberg. Son hartos, Ese es mi núcleo más cercano. más cercanos. Claro. Mi madre, mis hermanas, mis sobrinas, mi mujer y mi hijo. Ahí está mi suegra, están mis cuñados, mis primos, mis tías, muchos amigos también. Usted me hablaba de la votación, claro. Imagínense, viví en la Inés de Bazán, Villa Las Araucarias. Mi mujer vive en 22 de Mayo, llevo 8 años allá. Ya tenemos 3 barrios, 3 sectores. Pero dice que tuvo muchos votos de profesores, ¿verdad? ¿No? Según la estadística que manejo yo, tuvo muchos votos de colegas suyos. Hablaría bien de mis colegas, hablaría bien de mí, que he hecho entonces una buena labor de profesor. Si es así, porque no solo basta con que veas tú a un colega, como en este caso, queriendo ser parte de un cuerpo colegiado de concejales, pero si tú has sido una persona deshonesta, has sido una mala persona, por más que seamos colegas, ¿usted cree que votarían por uno? No. Entonces a eso me refiero cuando le dije yo, la gran campaña política de un ser humano, de un ser humano y de una persona que quiere ser político, la gran campaña es la del día a día, no la cuando empieza la campaña política, porque cuando empezó mi campaña política yo ahora tuve la capacidad de empezar 6 meses antes. ¿Por qué? Porque yo me aventuré al tiro, vámonos. ¿Qué porcentaje cree que le dé a Pío? La votación, siempre lo pensé antes, lo pensé durante y lo sigo pensando. Es harto, pero no solo porque mucha gente votó por él, por mí, o por mí por él. Me pararon en la calle y me decían, yo conocí a tu viejo, sé lo que era como persona, no porque ahora esté fallecido voy a hablar bien de él, pero sé lo que era como persona. Y me imagino, yo a ti no te conozco, me decían. Algunos no me conocían, otros sí, pero yo no te conozco, pero me imagino que si tu papá era así, tú no creo que seas distinto. Si él te creció. Un voto heredado. Voto heredado, así es. Ahora, ¿cuántos votos hubiera sacado si hubiera estado con vida? Un poco más. Claro. Pero como le digo, estos pisos políticos también fueron gravitantes. Los sectores donde vivimos. El Colegio del Pilar, ahí conocí alumnos, como le dije, profesores, apoderados, asistentes. Hay un gran nicho político, un gran número de votos. Estos nichos se construyen cuando uno sale bien, ¿verdad? Cuando uno hace las cosas bien, y también yo siempre dije, mi abuelo Cayetano fue una gran persona, un gran dirigente, un gran vecino, un gran ser humano también, y mi papá también lo mismo. Su abuelo fue un fundador. Así es. Mi papá también. Entonces yo decía, bueno, alguien tiene que cosechar lo que ellos sembraron. La vida tiene que ser justa, tiene que equilibrarse. Y si mi abuelo fue de tal manera y mi padre fue de tal manera, bueno, tengo que cosecharlo yo. ¿Leí mal o no que ahora el proyecto de Las Villas se va a Inés de Bazán? ¿O estuve equivocado? Este proyecto que hacen en Las Villas cuando se hablaron los sectores por ahí. ¿No es Caicomeo? ¿Caicomeo sí? Caicomeo. Sí. Sí, yo escuchaba ayer que en una actividad que estuve que no están muy conformes los vecinos con el proyecto. Con el proyecto. Ya. Ahí te tenemos que pedir explicaciones de por qué. Ya. Sí. ¿Qué pasa? Algo tiene que estar pasando que la misma comunidad, que en otros sectores cuando se han hecho estos programas, la gente está muy contenta con lo que se hace. Pero aquí no sé qué pasa que no. Algo anda mal. Algo no anda bien. Eso es lo que tenemos que averiguar. En el consejo vamos a hacer las consultas. Claro. ¿Qué le gustaría ser recordado? ¿O cómo le gustaría ser recordado como concejal? No lo estoy jubilando, digo yo que usted es tan joven que me imagino que tiene proyección más a futuro. Claro, a mí me dijeron, tú eres joven, estás empezando en la política, así que tienes que hacerte de cuero de chancho porque te van a querer bajar y que no sigas creciendo. Claro. Y lo estoy viendo, se ve cómo quieren que uno no vaya creciendo. Ahora uno es de Ancud, toda su familia de Ancud, toda la vida. Por lo tanto, eso tiene un valor agregado también.
hemos tenido autoridades de otras partes que de repente valoramos un poco más y cuesta ser profeta en su tierra. Pero ¿no cree usted que en Ancú esa pelea que está de izquierda a derecha le gusta? Porque aquí en Ancú nos respetamos todos. ¿Sí? Uno respeta a la gente derecha, uno respeta a la Hoy gente en día ya la izquierda y eso derecha ya se ha ido perdiendo. No ya. existe. O sea, uno Yo rescaté mucho vota por la persona, uno. Yo rescaté muchos votos de la derecha también, Claro. sabiendo que mi familia no era de derecha. Claro. Muy transversal mi votación. Claro. Por eso Tengo digo, muchos nichos, sí. ya, claro, ya no es un problema ese ya en Ancú, por lo menos en Ancú. No, quizás el no, sector rural en es ese más sentido arraigado. no. De hecho, por ejemplo, en algunas casas yo tenía mis carteles con candidatos de derecha. O sea, teníamos a don Ricardo Laño y en el mismo sitio estaba yo, mi cartel. Claro. Entonces alguien podía pensar, un mal pensado, decir, está con Laño. ¿Con Laño? Claro. No, la persona de esa casa votaba por él y votaba por mí. Claro. Y así en otros sitios me encontraba con don Carlos Gómez, en otro sitio me pasó que estaba cercano con un cartel de Andrea Ojeda, Claro. y así, voto transversal, voto cruzado. Y usted me preguntó cómo quiere que me recuerden. El otro día yo estuve en una actividad de vóley, es algo que también nos falta bastante en el voleibol, y estaba en el gimnasio de Fátima, donde se estaba llevando a cabo. El voleibol, lo voy a cortar. El voleibol lo trajo un concejal a Ancúa, un profesor normalista, Ya. el señor Saavedra. ¿Ya? Ese fue el primero que enseñó voleibol acá en Ancú. Ujú. Y fue concejal hace 2 periodos atrás el señor Saavedra. Fue un concejal ¿PPD? Ronaldo Saavedra. Del PPD. Sí, me acuerdo de él. Sí, Sí, claro. me acuerdo. Él trajo Entonces, yo estaba en esa actividad, en el gimnasio de Fátima. Ya. Bueno, mucha gente. Como presidente de la Comisión de Deportes, yo fui para allá y me llamó la atención la cantidad de gente. Qué Primero, hermoso gimnasio, ¿ah? qué lindos gimnasios tenemos y cuánta juventud haciendo deporte, no solo el tradicional, ni básquetbol ni fútbol, vóley, rugby, tenis de mesa. Entonces, se me acercó, estuvimos conversando con la presidenta del club primero para que yo me entere lo que ellos hacen, que lo vea en terreno lo que hacen, lo que necesitan. Y me dice, pucha, necesitamos que nos ayuden, ver cosas no tan complicadas. Yo le dije, bueno, a mí me interesa, porque el día de mañana si yo dejo de ser concejal, al menos alguien que me recuerde, porque hice algo bueno por alguien. Algo bueno por alguien, dejar alguna huella. Sin duda. Mientras más deje, mejor, pues mientras más gente yo pueda aportar y apoyar, o a comunidades, es el recuerdo que yo quiero que quede. Pues. El recuerdo de una persona que tuvo todas las intenciones, la voluntad de ayudar y sin crear un personaje para sacar réditos políticos. Porque eso es lo otro que de repente yo veo cuando se crean personajes para sacar provechos políticos. Y yo voy a seguir siendo la misma persona, sigo siendo... recorro los mismos sectores, donde yo vivo actualmente, que es Pedromón, me queda una cuadra a la feria, sigo conversando con la gente en la feria y todos los días me ven allá, cómo están, han tenido noticias de los techos, etcétera. Entonces va a pasar lo mismo. A lo mejor mucho que me va a ver la gente, a lo mejor se va a sentir incómoda, porque como no están acostumbrados a ver el político en los lugares, en los sectores, a lo mejor para ellos decir, oiga, ¿y usted por qué anda tanto acá? ¿Qué pasa? Claro. ¿Me entiende? Es poco habitual. Claro. Puede ser una señal también de desconfianza, claro. Claro, Acá. pero voy a seguir haciendo las cosas normal, mi vida sigue igual, obviamente tengo más compromisos, pero eso, estamos con todas las ganas de trabajar por Ancú. Estamos terminando esta conversación, concejal. Le dejo los últimos minutos para que se despida de su gente con toda confianza. No lo corto, usted hágalo, se despídase. Ese voto transversal que me apoyó, yo agradecerle a la comunidad ancuitana que apostó por mí. Como usted decía, muchos habrán votado por mi padre, por mi familia, profesores votarían por mí, yo creo que sí, ex colegas, mis colegas actuales, ex alumnos que votaron por mí, ex vecinos. Entonces, cuando la gente te conoce y te conoce bien, no necesitas tanta campaña política. Nosotros no invertimos tanto dinero. Fue una campaña normal en donde lo que yo necesitaba era que la gente, una vez que vea el cartel en la calle,
no se genere ese rechazo con mi imagen. Como que diga, ¿y ese se quiere presentar? Pero si es así, es asá, esto y lo otro. No, que sea todo lo contrario. Al verme en un cartel en la calle, que era como lo más visualizado, tú andabas en un colectivo y podías ver el cartel de un candidato, entonces al verme, yo lo conocí, trabajé con él, fue mi profesor, fue mi vecino, excelente persona, no tengo nada que decir, excelente profesional, así que voy a votar por él. La mejor campaña es la del día a día, como lo dije, y es la que voy a seguir haciendo, voy a seguir siendo la persona que soy, sincera, responsable, honesta, que no voy a crear un personaje ahora que soy concejal. Tengo mis aspiraciones claras y sé cómo tengo que hacerlo. Sé cuáles eran los sueños de mi padre, así que es otro desafío que tengo. Tengo que cumplir sus sueños, los míos, el de mi hijo, de mi familia. Así que voy a hacer las cosas bien por Ancud. Como dije ya a la gente que votó por mí, les agradezco. Fueron 832 votos. Fue una gran votación, fui la segunda mayoría. Para mí la verdad no fue una sorpresa no porque me sienta agrandado, sino por el trabajo que yo hice, que he hecho, y también porque la vida es justa también y alguien tenía que cosechar lo que había hecho mi abuelo, lo que había hecho mi padre y lo que había hecho mi madre también y mi familia en general. Alguien tenía que cosecharlo políticamente y me tocó cosecharlo a mí. Así que yo voy a hacer lo mejor que pueda, tengo toda la disposición, soy joven, tengo una experiencia cercana con la gente, la voy a seguir teniendo, la gente no podrá decir lo contrario el día de mañana cuando yo deje de ser concejal, al menos en cercanía y llegada y de escuchar al vecino, eso lo voy a hacer llegar esas inquietudes al municipio, no voy a tener temor de decirle al alcalde las cosas que faltan y necesitamos, en eso yo no me voy a perder. Yo no tengo ningún compromiso con él ni con nadie para no decir las cosas, así que las voy a decir. Los vecinos cuando tengan algo que aclarar, aclárenlo con uno. Cuando lean publicaciones, no crean todo lo que leen, tengan la segunda o tercera opinión. Mis redes sociales están abiertas a escuchar y a responder todas las dudas que tengan. Y eso, estamos acá para trabajar en conjunto. Ustedes son la primera línea de la información que nosotros recogemos y para hacerla saber. Así que en eso he estado trabajando con distintas organizaciones ya, en terreno, los acompaño y lo manifiesto en el consejo. Lo que ellos me piden que yo diga, lo digo. Porque yo dije y he dicho, mi primera lealtad es con la comunidad, con los sectores, con los grupos, con las agrupaciones, las organizaciones. A ellos yo me debo. Segundo, mi lealtad va a estar con mis colegas concejales, mi respeto y mi lealtad. No voy a querer yo generar instancias o iniciativas o cosas para opacarlos ni hacerles daño a ellos, eso jamás. Y tercero, el alcalde y el equipo municipal. Uno también tiene que trabajar con ellos y yo trabajo con ellos también. Así como me contacto con mis colegas concejales, me contacto con la comunidad, también me contacto con el equipo municipal, con los directores de departamento, solicitándole de repente situaciones o cuando los vecinos tienen problemas. Yo lo veo como estos son temas domésticos, son cosas no tan ni graves ni tan... son fáciles de hacer, lo hago directamente con el funcionario municipal. Un gusto haber tenido el señor concejal. Muchas gracias. Y según creo yo, Rubén Pío González seguramente debe estar orgulloso de esta conversación. Gracias. Un gusto haberlo conocido. Solo se les aprecia una vez cada año, mas su presencia no pasa inadvertida. Una huella indeleble acompañada de la expectación propia de un fenómeno natural, propia de nuestro territorio insular. En Canal del Sur, y con la conducción de Juan Cárcamo Ampuero, La Noche de los Chalilos.